Hubo un momento en el que una simple caricatura infantil dejó de ser solo entretenimiento y se convirtió en un problema real para gobiernos, padres, psicólogos y legisladores. No fue una película violenta ni un documental polémico. Fue un dibujo animado transmitido en horarios familiares, visto por millones de niños en todo el mundo. Y aún así terminó provocando debates legales, cambios en regulaciones y nuevas reglas para la televisión infantil. Todo comenzó de forma inocente. Un episodio aparentemente normal, con humor exagerado, situaciones absurdas y un mensaje que para muchos adultos pasaba desapercibido. Pero los niños lo entendieron de otra forma, lo imitaron y ahí empezó el problema. Durante semanas comenzaron a surgir reportes extraños. Maestros notaron comportamientos repetitivos en las aulas. Padres comenzaron a preocuparse por juegos peligrosos que antes no existían. Hospitales registraron pequeños accidentes que parecían no tener relación, hasta que alguien hizo la conexión. Todos los niños estaban copiando exactamente lo mismo. Las mismas palabras, los mismos movimientos, la misma idea. Todo venía de un episodio específico de una caricatura muy popular. El episodio mostraba a un personaje realizando una acción extrema, peligrosa y completamente irreal, pero presentada de forma cómica. En el mundo animado no había consecuencias. El personaje salía ileso, se reía y todo seguía normal. El problema fue que, en el mundo real, los niños no eran personajes animados. Psicólogos infantiles comenzaron a advertir algo importante. El cerebro de un niño no distingue claramente entre ficción exagerada y posibilidad real, especialmente cuando esa ficción se presenta como divertida, premiada y sin castigo. Para un niño, eso se convierte en un modelo de conducta. Los reportes se multiplicaron, padres grabaron videos, escuelas enviaron comunicados, programas de noticias empezaron a hablar del fenómeno. Y lo que parecía un simple juego de niños se convirtió en un asunto serio. Las cadenas de televisión inicialmente minimizaron el problema. Argumentaban que siempre había existido humor exagerado en las caricaturas, que los niños debían diferenciar la fantasía de la realidad y que la responsabilidad era de los padres. Pero la presión aumentó cuando surgieron pruebas más contundentes. Un grupo de investigadores analizó el episodio cuadro por cuadro. Descubrieron que la acción peligrosa se mostraba de forma repetitiva, sin advertencias y con una recompensa clara dentro de la narrativa. El personaje obtenía atención, éxito o diversión gracias a ese comportamiento. Eso es clave, porque el cerebro infantil aprende por imitación y recompensa, no por advertencias. Cuando el caso llegó a instancias legales, nadie lo tomó en serio al inicio. Cómo una caricatura iba a cambiar una ley. Pero lo que estaba ocurriendo no era aislado, era masivo. El episodio fue retirado temporalmente del aire en algunos países. En otros se transmitió con censura parcial. Y en algunos más se prohibió por completo. Pero eso no fue suficiente. El verdadero impacto llegó cuando se propuso modificar las regulaciones sobre contenido infantil. Por primera vez se discutió si las caricaturas debían cumplir reglas similares a otros medios, no solo en cuanto a lenguaje o violencia explícita, sino en cuanto a conductas imitables. La pregunta era incómoda. ¿Hasta qué punto una caricatura puede influir en la vida real? Y la respuesta no fue la que muchos esperaban. Durante las audiencias, expertos en neurociencia infantil explicaron algo que cambió por completo la discusión. El cerebro de un niño no procesa el "esto es solo ficción" de la misma manera que un adulto. Para ellos, lo que ven repetidamente se convierte en una referencia de lo posible. Especialmente cuando el contenido está dirigido directamente a ellos, usa colores brillantes, música pegajosa y personajes con los que se identifican emocionalmente. El episodio de la caricatura no solo mostraba una acción peligrosa, la normalizaba, la celebraba y la repetía varias veces a lo largo del capítulo. Para un niño, eso equivale a un tutorial. Los legisladores comenzaron a darse cuenta de algo inquietante. La televisión infantil había evolucionado, pero las leyes no. Las regulaciones que existían se enfocaban en violencia explícita, armas o lenguaje, pero no en comportamientos imitables con consecuencias reales. Fue entonces cuando se propuso un cambio histórico. Se planteó que cualquier contenido dirigido a menores debía evaluarse no solo por lo que mostraba, sino por lo que incentivaba. Y eso era algo completamente nuevo. Las cadenas se defendieron. Dijeron que eso limitaría la creatividad, que exageraba el problema y que abriría la puerta a la censura excesiva. Pero los datos estaban ahí. Accidentes documentados, testimonios médicos, reportes escolares. Incluso algunos creadores de la caricatura reconocieron tiempo después que nunca imaginaron ese impacto. Para ellos era solo humor exagerado. Pero el mundo real no funciona como un dibujo animado. Finalmente se aprobó una modificación legal en varios países. A partir de ese momento, los programas infantiles debían cumplir nuevas normas. Se introdujeron advertencias visuales,
Se eliminaron escenas específicas, se ajustaron guiones y en algunos casos se prohibieron episodios completos. Fue la primera vez que una caricatura infantil provocó un cambio legal directo. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo verdaderamente preocupante fue lo que reveló el caso. Durante años, millones de niños habían estado expuestos a mensajes que nadie analizaba realmente, porque se asumía que solo eran caricaturas. Después de ese caso, comenzaron a revisarse otros programas. Se encontraron patrones similares, conductas agresivas presentadas como chistes, humillaciones normalizadas, riesgos físicos sin consecuencias. No todo fue eliminado, pero sí transformado. Hoy, muchas de las advertencias que ves antes de un programa infantil existen gracias a ese episodio. Muchas de las restricciones actuales nacieron ahí, y la forma en que se escribe contenido para niños cambió para siempre. Lo curioso es que muchos adultos que crecieron viendo esa caricatura nunca supieron lo que pasó detrás. Para ellos fue solo un episodio más, pero para la industria fue una llamada de atención. Una caricatura había demostrado que el entretenimiento también educa, incluso cuando no quiere hacerlo. Y eso abrió una pregunta aún más grande. Si una caricatura pudo cambiar una ley, ¿qué otras cosas que consumimos a diario están influyendo en nosotros sin que lo notemos? El caso se convirtió en estudio obligatorio en carreras de psicología, comunicación y educación. No como un ejemplo de censura, sino como una advertencia sobre el poder de los medios. Porque no se trataba de prohibir todo, sino de entender cómo funciona la mente humana en desarrollo. Los expertos concluyeron algo inquietante. El problema no era la caricatura en sí, sino la ausencia de contexto. Cuando un niño ve una acción peligrosa sin consecuencias, su cerebro aprende que no hay riesgo. Y cuando eso se repite, se consolida como conducta aceptable. Desde entonces, muchas caricaturas comenzaron a mostrar consecuencias. No de forma moralista, sino realista. El personaje se equivoca, aprende, cambia. Eso no existía antes. El episodio original hoy es difícil de encontrar completo. En algunos lugares solo existe en versiones editadas. En otros fue retirado definitivamente. Y aunque el tiempo pasó, su impacto sigue presente. Cada vez que ves un aviso que dice, no intentes esto en casa, hay una razón. Cada vez que una caricatura evita mostrar ciertas acciones, hay un antecedente. Y ese antecedente fue un dibujo animado que nadie pensó que importaría tanto. La ironía es que los niños que causaron el cambio legal ya crecieron. Muchos ni siquiera recuerdan el episodio, pero las reglas que provocaron siguen vigentes. Esto demuestra algo poderoso. No siempre son los grandes escándalos los que cambian el mundo. A veces es algo pequeño, algo aparentemente inofensivo, algo que nadie tomó en serio, hasta que fue demasiado evidente para ignorarlo. Y la próxima vez que veas una caricatura infantil, quizá ya no la mires igual. Porque detrás de cada escena hay decisiones, límites y reglas que existen por una razón. Una razón que comenzó el día que una caricatura dejó de ser solo un dibujo y se convirtió en un problema real.